quisiera invitarles a leer una porción de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice así la palabra de Dios. Esta, ya saben, es la parte más importante del sermón, por lo tanto les pido que pongan mucha atención. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Amén. Amén. Por favor, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de nuestros corazones sean gratos delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Amén. Hay dos cosas que jamás haría desde un púlpito, en realidad desde ninguna parte. La primera de ellas, pretender convencerles de que Dios existe. Y en segundo lugar, pretender convencerles de que son pecadores. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que todo ser humano en este planeta sabe que hay un Dios. Y en cuanto a que si somos pecadores, bueno, lo mismo, ¿no? ¿Quién puede aquí afirmar perfección? ¿Quién de entre nosotros, perdón si hay un ángel, no me va para ti, pero quién de entre nosotros puede afirmar perfección, es decir, no tener pecado? Así que no hablaré de lo malo que tienes, hablaré sin embargo de lo mucho bueno que tienes, a pesar de ti, a pesar de tus debilidades, gracias a Jesucristo y a su obra consumada en la cruz. Porque la Biblia me dice que Él no vino para condenarte, sino para llevar sobre Él, sobre sí mismo, tu condenación. ¿Murió Jesús en la cruz? ¿Cristo Rey de Puerto Montt? ¿Murió Jesús en la cruz, el Hijo de Dios? ¿Derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados? Entonces, ¿a qué se debe que tantos creyentes a lo ancho y largo de este mundo sigan viviendo en condenación? Incluso después de que Jesús ya ha sido castigado por sus pecados. ¿Marcó la cruz alguna diferencia o no? Bueno, le dije a Jenny que el título era Viviendo en Gracia, pero en realidad debe haber sido Aprendiendo a Vivir en Gracia. Yo no estoy aquí para juzgar si la gracia de Dios está actuando en ti o no está actuando, ¿no? No es mi rol. Para aprender a vivir en la gracia, necesitamos recordar una y otra vez, que Jesucristo efectivamente nos ha liberado del pacto de la ley que nos condenaba. Pero hay creyentes que deciden vivir bajo su condenación en vez de recibir la gracia que Cristo compró para ellos en la cruz. En lugar de poner su confianza en la bondad inmerecida de Dios mediante Cristo, muchos han decidido poner su confianza en su propia capacidad para vivir, bajo los 10 mandamientos. En otras palabras, ellos han escogido vivir, usando el lenguaje de Pablo, bajo el ministerio de la muerte, es decir, la ley. Alguno dirá, eso no puede ser verdad, la ley es súper buena, es lo mejor que tenemos, los mandamientos no son malos. Exacto. Pero leamos una vez más 2 Corintios 3, 7 al 9. Dice, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria,
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, si se fijan, es la misma Biblia la que nos describe a los 10 mandamientos, diciendo que fueron escritos sobre piedra, como el ministerio de la muerte. Algunos dicen que se refiere a las leyes ceremoniales, pero eso es imposible porque estas no fueron escritas en piedra. Por eso es que en el versículo anterior, si se dieron cuenta, en el verso 6, leemos que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hermanos, el pacto de la ley mata, pero el pacto de la gracia da vida. Moisés representa el pacto de la ley. Por eso la gloria que resplandecía en su rostro tendía a desaparecer. Por eso la Biblia nos dice que se cubría con un velo. Como dice 2 Corintios también, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿De qué forma será esto de que el pacto de la gracia abundará con mayor gloria que el de la ley? Hermano, escucha esto con mucha atención, porque mientras la ley demanda justicia del hombre pecador, la gracia imparte justificación al hombre pecador. Pensé que cuando dijera iban a saltar de sus sillas, pero somos presbiterianos. Y permítanme por favor una pequeña ilustración. Sabemos que las ilustraciones son imperfectas, ¿no? Son limitadas, pero ayudan un poco. La ley le dice al hombre que se está quedando calvo, no serás calvo. ¿Okay? En cambio, la gracia, por el contrario, dice, recibe el cabello, y al hombre le sale más cabello. Entonces, la ley demanda perfección, ¿cierto? ¿Cierto? Claro que sí. La ley demanda perfección, ni un milímetro por debajo de eso. Pero ella, la ley, no moverá un dedo para ayudarte. Y como ya hemos visto, en el caso del hombre, no puede por sí mismo, definitivamente, por mucho que lo intente, y que lo intente sinceramente. No puede cumplir la demanda de la ley, esta perfección. Por tanto, queda maldito, porque quebranta la ley de todos modos. La gracia, por el contrario, imputa, atribuye perfección. Y hace todo en y a través del hombre mediante Jesucristo. ¿Y qué es lo único que el hombre tiene que hacer? Creer. Creer. Entonces, ¿cuál piensas tú que trae más gloria a Dios? ¿El ministerio de la muerte o el de la gracia? Cuando Dios dio la ley en el Sinaí, ¿sabían ustedes que ese fue el primer Pentecostés? 50 días después de que celebraron la Pascua a la salida de Egipto, recibieron la ley en ese Pentecostés. Y lo siguiente que ocurrió con el pueblo, ¿saben qué fue? 3.000 infractores de la ley murieron. Dato no menor de este ministerio de la muerte. Pero cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, mucho tiempo después, y por primera vez se predicaba el Evangelio de la gracia, la buena nueva, ¿qué pasó entonces? Se salvaron 3.000 pecadores. El poder para vencer el pecado, Cristo Rey, Puerto Montt,
se encuentra en estar bajo la gracia y no reforzando la ley con tus fuerzas. Hasta el día de hoy, la nación judía celebra la fiesta de Pentecostés como el día en que recibieron la ley por medio de Moisés. Entonces, si observas, especialmente pensando en el Nuevo Testamento, si tú recuerdas y observas los distintos encuentros que tuvo Jesús con la gente, ¿a quiénes les dio siempre la ley? Exacto, a los fariseos y compañía. ¿Y quién les dio siempre en cambio a los pecadores y a los publicanos? ¿Qué es? Gracia. ¿Sabes por qué muchos creyentes viven vidas opacas, sin brillo, aplastados y humillados en sus conciencias? Porque no pueden vencer sus pecados. No pueden vencer su debilidad y su miseria. No pueden. Porque esos creyentes no pueden ni podrán jamás, por medio de su esfuerzo sincero, cumplir la ley. Los 10 mandamientos no producen santidad. Es más, dice que el poder del pecado reside precisamente en la ley. Primera de Corintios 15:56 nos dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Por otro lado, cuando dice la Biblia que el pecado no se enseñoreará de nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que nos dice eso? Que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. ¿Cuando estamos bajo la ley o cuando vivimos bajo la gracia? Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pretender apagar el pecado en tu vida, intentando cumplir la ley en tus fuerzas, hermano, es como pretender apagar un incendio con benzina. La gracia es el único antídoto contra el pecado. El pecado de un marido, también. El de una esposa, sí. El de un hijo, el de un hermano, etc. Solo es vencido con gracia. La gracia de Dios. No es que la ley sea mala, por cierto. Es solo que no tiene poder para salvarte. No tiene poder para justificarte. Por eso Hebreos 8:7 nos dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Por eso es que Dios nos dice en Hebreos 8:6, un poquito antes, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el postrer Adán, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hermanos, el nuevo pacto de la gracia es más glorioso porque está establecido sobre mejores promesas. Es decir, no depende de nosotros, sino que depende totalmente de Jesucristo, quien no puede fallar. Dios entregó la ley para llevar al hombre al límite de sí mismo. Es una frase interesante que mencionó el extinto pastor John MacArthur. Que Dios entregó la ley para llevarnos al límite de nosotros mismos. Para que en nuestra desesperación entendiéramos la necesidad que tenemos de un Salvador. ¿Recuerdan aquella analogía del espejito para ver tus defectos? Si miras al espejo y ves algo feo, bueno, no golpees al espejo, ni golpees al espejo. No es culpa del espejo. Entonces, el propósito del espejo es simplemente revelar tus defectos y ya, ¿no? A eso se refiere Pablo en Romanos 5:20, que la ley intervino para que
aumentara la transgresión, se hiciera muy evidente para nosotros. Si no fuera por la ley, yo no sabría de mi condición culpable, ni tampoco la necesidad de un Salvador. Pablo dice a los Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hermanos, la ley no justificó jamás a nadie. En cambio, la ley mató al mejor de nosotros cuando vino a tomar nuestro lugar en esa cruz. Pero la gracia salva aún al peor de nosotros. La ley mató al mejor de nosotros, la gracia salva aún al peor de nosotros. Esto es una pregunta tipo retórica para quién, pero sí yo esperaría que en tu corazón, en tu fuero interno, pudiera responderla de inmediato. ¿Te ama Dios? A ti. ¿Te ama Dios? ¿Te ha bendecido Dios? Están respondiendo en sus corazones, ¿no? Ok. Entonces, pregunta. ¿Por qué crees tú que Dios te ama a ti? ¿Y por qué crees tú que Dios te bendice a ti? ¿Por qué? Si para contestar estas preguntas pensaste, aunque sea fugazmente, en cómo te has comportado últimamente, déjame decirte, tú estás viviendo bajo la ley. ¿Por qué te ama Dios? ¿Por qué te bendice? ¿A dónde se fue tu corazón y tus pensamientos para responder esas preguntas? Pero, en cambio, si de inmediato tu corazón y tus pensamientos miraron hacia aquel monte Gólgota, de donde vino nuestro socorro, entonces tú estás viviendo bajo la gracia. Sin embargo, todavía hay creyentes que intentan quitar sus defectos con el espejito. Por más que te esfuerces en frotarlo sobre tus defectos, nada ocurrirá. Lo mismo si intentas cumplir los 10 mandamientos para ser justificado. Queridos, solo la sangre de Cristo quita los pecados y para siempre. Comienzo a concluir. Y ya saben, los que me conocen quedan como media hora. Y permítanme concluir con un bello cuadro de la Biblia que nos ilustra hermosamente lo que he intentado compartirles de nuestro texto esta mañana. Todos sabemos de los 2 árboles que Dios puso en el huerto, estos 2 especiales, ¿no? Uno era del conocimiento del bien y del mal, ¿se recuerdan? Del cual se les prohibió a Adán y a Eva que comieran. Esto es, como dicen algunos reformadores, es el sacramento del pacto de obras, este arbolito, de la ciencia del bien y del mal. ¿Y se han fijado ustedes por qué no se le llamó por qué no se le llamó del mal, sino del bien y del mal? Porque este árbol ciertamente es un tipo de la ley, es decir, los 10 mandamientos. Y porque ellos denuncian nuestra pretendida autosuficiencia y rebelión. Al comer de este árbol, Adán y Eva y todos nosotros dijimos a Dios, podemos solos. Hermanos, cuando el hombre depende de sus propios esfuerzos, está destinado a fallar. Es por la ley que tenemos conocimiento de ambos, del bien y del mal, de lo bueno que Dios demanda, pero también ahora de lo malo, porque no cumplimos aquello que manda.
Jamás quiso Dios que participáramos de él. Pero sí, sino del segundo árbol en aquel huerto, el de la vida. Y este es un tipo de Cristo. Y añade Génesis, el que coma de este árbol tendrá la vida eterna. Dios les había dicho que el día que desobedecieran, ¿qué cosa ocurriría? Morirían. Morirían. Y eso pasó. La Biblia hoy nos recuerda por boca de Pablo, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes son destituidos de la gloria de Dios? Exacto, todos. Por eso entonces, desde el fatídico día en que Adán y Eva cayeron y todos nosotros con ellos, Dios les expulsó del huerto y dispuso además querubines con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino a aquel árbol de la vida. Esta fue la primera vez que se menciona una espada en la Biblia, ¿sabían ustedes? Y representa ciertamente el juicio de Dios, porque es una espada implacable, inevitable, que impide que el hombre pecador pueda volverse por sus propios medios a Dios jamás. Aunque esta fue la primera vez que se menciona una espada en el Antiguo Testamento, hubo una última vez, y esto fue en Zacarías, en el capítulo 13, donde se nos dice: levántate, dice el profeta, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. El pastor aquí es Jesucristo, el buen pastor, y cómo los discípulos fueron dispersados al ser apresados aquel día. Una pregunta: ¿qué te haría sentir más seguro a ti frente a un guerrero con espada? ¿Que éste la desenvaine o que la envaine? Pienso que la respuesta es obvia, ¿no? Sí, manténla envainada. Hermanos, lo pregunto porque Zacarías nos muestra también que aquella espada implacable en el huerto, que por tantas generaciones había apartado a los hombres pecadores del Dios Santo, finalmente esa espada fue envainada. Eso sí que fue envainada en el costado de Jesús, cuando todo el juicio y la venganza de Dios por todos nuestros pecados recayeron sobre Él en la cruz. Jesús fue molido por nuestros pecados allí. Al sacrificarse y absorber toda la ira del juicio justo que estaba preparado para ti, para mí y cada ser humano de este planeta, Jesús detuvo la espada del juicio que nos impedía participar del árbol de la vida. Sacrificó su propio cuerpo para abrir el camino a este árbol de la vida. Hermanos, Dios nunca nos condenará. ¿Saben por qué? Porque su Hijo unigénito ya ha sido condenado, ya fue condenado por nosotros. Hermanos, la cruz en el Calvario ha venido a ser para todo aquel que cree el árbol de la vida en el nuevo pacto. ¿Qué significa esto? Disfrutas hoy lo que Él ha comprado con su sangre. Esto es libre acceso a Dios. Bueno, aquí sí que deberían haber saltado. Libre acceso a Dios, a la vida eterna. Querido, ya no estás bajo el ministerio de la muerte. ¿Has creído? Ya no estás bajo el ministerio de la muerte, porque Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. De algún modo, cada día tú y yo seguimos frente a ese árbol. Es cierto. Es común. ¿Decides tú aún como Adán y Eva en su minuto lo que es bueno y malo en tu vida? ¿Quién lo decide? ¿Quién está decidiendo lo que está bien y lo que está mal en tu vida? Aún estamos
frente a ese árbol, al parecer, donde tú dices lo que es bueno y lo que está mal. O tal vez has aprendido a someterse a lo que Dios ya reveló, que es Dios quien determina lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿qué tal, mis hermanos, si vamos juntos a Dios esta mañana? Y arrepentidos, le damos gracias a Cristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Y que al calor de esa gracia, de este pacto sempiterno de gracia, seamos renovados en nuestra obediencia al Padre. Alguien dijo por ahí que hay dos tipos de personas en el mundo. Los que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios les dirá, hágase tu voluntad. Esta mesa que está frente a nosotros es la mesa de Cristo, la que Él instituyó para recordarnos estas cosas, que estamos viviendo bajo la gracia, el nuevo pacto. Para recordarnos que nuestros esfuerzos, por más sinceros que sean, no pueden equiparar esto. No pueden librarte de una conciencia herida. Es el sacrificio de Cristo consumado lo que nos da aquello.